Buenos días, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Particular a Distancia. Juan Montalvo Fiallos, le da una cordial bienvenida a esta nueva tutoría en la asignatura de Física para los primeros de Ciencias, Contabilidad e Informática. Pero no antes dejarle un pequeño mensaje de aliento, de optimismo, de seguir en nuestra preparación académica día a día. Cuando un hombre sabe a dónde va, el mundo entero se aparta para dejarle paso. Vamos a ver un tema que corresponde a las aplicaciones de las leyes de Newton. En las clases anteriores ya vimos lo que corresponde a estas tres leyes. En la que ya estaba la ley de la inercia, la ley de la acción y reacción, que es la tercera ley, y la segunda ley que correspondía a la fuerza, ¿no? Que fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a aprender este tema de las aplicaciones de estas tres leyes de Newton, que también se la denomina estudio de la dinámica, ¿no? Es decir, que estudia el movimiento de un cuerpo cuando actúa sobre él una fuerza. Para resolver estos tipos de problemas tenemos que aplicar las leyes de Newton. Previamente debemos conocer qué fuerzas actúan sobre este proceso, ¿no? Por ejemplo, sobre un cuerpo podemos dibujarlas en un esquema, ¿no? Como estamos observando en la figura, ¿no? Dos tipos de fuerzas que siempre aparecen frecuentemente en estos tipos de problemas, que son la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza normal y la fuerza de rozamiento. ¿En dónde encontramos la fuerza de rozamiento? Cuando estamos queriendo mover un objeto o desplazarlo de un lugar a otro, se nos impide y vamos a encontrar una fuerza de rozamiento, ¿sí? Siempre va a haber un peso y también una fuerza del peso que representa el peso y la otra la normal, respectivamente. Aquí tenemos nosotros lo que es la fuerza normal. Aquí estamos observando el monitor de esa computadora en la cual tenemos que el peso va hacia abajo, aplicándose, observando la flecha, usted está observando, y la normal lo contrario, ¿no? En la imagen que ya indiqué anteriormente de que era el monitor, sobre el soporte, porque el soporte es el que está sosteniendo al monitor, actúa una fuerza de su peso, ¿no? El peso P. ¿Cómo puede ser entonces que no se caiga al suelo este objeto, ¿no? Por la normal. Eso facilita que no se caiga, ¿no? Lo sostiene. Llamamos fuerza normal con la letra N a la fuerza que ejerce la superficie de apoyo de un cuerpo sobre este, ¿no? Tenemos que la fuerza normal es una fuerza de reacción a la fuerza que el cuerpo ejerce sobre la superficie. Siempre es perpendicular a la normal. Siempre tiene que ser perpendicular a la normal. Siempre. A dicha superficie y de ahí su nombre, ¿no? Ahora veremos cómo se representa la fuerza normal sobre los cuerpos, en algunos casos sencillos, y cómo se puede calcular su valor aplicando las leyes de Newton. Aquí tenemos el ejemplo que vamos a explicar el proceso de la aplicación de las leyes de Newton, ¿no? O de la que corresponde a la dinámica, ¿no? Dice el ejemplo, representa las fuerzas que actúan sobre los siguientes cuerpos y calcula la fuerza normal aplicando las leyes de Newton. Literal A, un sofá de 120 kilogramos de masa que se apoya sobre una superficie horizontal. Literal B, un cubo de agua de 3 kilogramos que se apoya en el suelo y sobre el que se ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 18 newton. Vamos a la explicación del proceso. Entonces aquí tenemos ya los datos que tenemos que sacar de la información. Siempre en la física debemos realizar esquemas o tener dibujos o objetos que los podemos representar para el estudio del comportamiento físico, ¿no? Bien, como ya había hecho lectura anteriormente, el literal A y el literal B, ¿no? Aquí tenemos una fórmula
que dice que la fórmula del peso representa la fuerza que actúa sobre el sofá y calculamos el peso. Siempre viene el peso y la normal. El peso siempre va a ir hacia abajo, hacia la superficie de la Tierra, mientras que la normal sube hacia arriba, ¿no? El peso y la normal. Ven los colores, ¿no? Tanto el color azul como el color rojo, ¿no? Donde el peso es igual a la masa por la gravedad. Como usted está observando ahí, peso es igual a masa por la gravedad. Solamente tenemos que hacer una simple multiplicación, respectivamente, ¿no? Para poder encontrar lo que me está indicando el problema, ¿no? De que dice que el sofá de 120 kilogramos de masa se apoya sobre una superficie horizontal, ¿no? Bien, aquí la representamos y vamos al proceso que usted lo está observando. Entonces podemos decir con la fórmula, yo estoy repitiendo porque ya está la fórmula, peso es igual a masa por la gravedad. Masa por la gravedad. Bien, entonces lo que usted tiene que hacer es que el peso es igual, usted solamente reemplaza la que es la masa, 120 kilogramos. Si tendríamos en algún problema, ustedes en algún momento tengan que convertir los gramos a kilogramos, eso también tienen que realizarlo, ¿no? Por la gravedad que nosotros ya conocemos que es 9,8. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que representa la aceleración, ¿no? El cual es importante conocer, ¿no? Entonces las unidades yo ya les indiqué que representa un newton, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que usted va a realizar es solamente multiplicar los 120 por 9,8. Entonces usted siempre tenga a la mano la calculadora, 120 por 9,8. Y le sale 1176, ¿no? 1176 newton. No te olvides ubicar el newton, ¿no? 1176 newton. No te olvides que lo que corresponde a un newton es igual a lo que aplicamos siempre a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que representa, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí indicamos que la fuerza normal tiene la misma dirección. Tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y sentido contrario, su módulo es igual al valor del peso. Entonces ya tenemos contestado el literal A. Vamos al literal B. Entonces ahí tenemos nosotros el literal A. Vamos al literal B. Entonces dice, representa las fuerzas que actúan sobre el cubo y calculamos el peso. Como usted está observando, aquí tenemos el peso que está hacia abajo, viene la normal hacia arriba y la fuerza que aplica en caso de que usted esté realizando este tipo de experimentación, porque nosotros todos en la vida cotidiana hemos estado subiendo baldes de agua por alguna situación, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos practicado algunas veces en la vida cotidiana. Entonces ponemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces el mismo proceso lo que hacemos es multiplicar. Otra simple multiplicación que usted va a realizar. Entonces ponemos 3 kilogramos, como está en el ejemplo, por 9,8, que es lo que corresponde a la gravedad y la aceleración respectivamente. Entonces usted ubica los valores con sus respectivas unidades, ¿no? Bien, entonces usted lo que hace es multiplicar 3 por 9,8. Entonces compruebas 3 por 9,8. Siempre comprobemos, ¿no? Porque a veces los ejemplos, los ejercicios vienen con valores a veces distintos para que el estudiante se analice respectivamente. Comprobemos. Entonces aquí en esta parte tenemos que hay dos pesos, ¿no? Este peso 1 del literal que corresponde y este el otro peso, ¿no? ¿Cuál es el mayor? El de acá, ¿no? ¿Por qué es mayor? Porque hablamos de un sofá, ¿no? Pesa mucho, pesa más. Entonces el peso es mayor que la fuerza, en este caso, en este ejemplo del balde,
el peso es mayor que la fuerza que se aplica para levantar el cubo. Por lo tanto, el cubo permanece en reposo y el peso se compensa como la fuerza F y la normal. Entonces aquí podemos nosotros hacer una sumatoria de fuerza. Entonces la sumamos la normal más la fuerza. Siempre tenemos que sumar esas componentes o fuerzas que se aplican, ¿no? Menos el peso. Entonces todo esto debe ser igual a 0. En este caso, en este ejercicio que estamos viendo o analizando. Entonces, como nosotros necesitamos determinar lo que corresponde a esta normal, cuánto representa, respectivamente, entonces nosotros realizamos la operación, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice la normal. Entonces, si hablamos de normal, la normal es igual, podemos decir que es igual al peso, porque si tú ves que el peso está positivo y la fuerza va a estar negativa. Entonces podemos decir que el peso positivo y la fuerza se va a hacer negativa, ¿no? Haciendo las transposiciones, ¿no? Que corresponden. Entonces, usted lo que hace es que la normal reemplaza el peso que correspondía era 29,4 newton, que corresponde al balde, por supuesto, ¿no? 29,4 newton menos la fuerza, que son los 18 newton. 18 newton. Entonces usted lo que hace es restar respectivamente, ¿no? Entonces, pues veamos la información. Es importante observar bien la información, leer los datos. Toda la información que tengamos, hagamos lectura. Entonces aquí están los 18 newton. ¿Ah? Entonces tenemos que la normal, usted resta 29,4 menos corresponde a 18 newton. Eso me va a dar resultado 11,4 newton. Estamos correctos. 11,4 newton. Entonces esa es nuestra normal respectivamente, ¿no? Entonces podemos decir que la fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y sentido contrario. Sin embargo, ahora su módulo es inferior al valor del peso. Y claro que es inferior al valor del peso. Entonces esa es la explicación correspondiente a este ejemplo. Con las mismas características usted va a realizar la actividad que voy a enviarles, ¿no? Bien, entonces vamos a la parte que teníamos, corresponde. Aquí teníamos nuestro ejemplo. Bien, entonces en el ejemplo, aquí tenemos la actividad a realizar. Le he cambiado ciertos datos nada más. Ahora el sofá va a pesar 130 kilogramos. El cubo va a pesar 4 kilogramos. Y ejercer una fuerza vertical hacia arriba de 19 newton. Quiere decir que solamente le he cambiado la información del problema, ¿no? Bien, jóvenes, gracias por la atención prestada con respecto a estas tutorías. No olvidemos que para la siguiente semana comenzaremos clases en Zoom. Entonces, ahí ya podré yo hacer preguntas a ustedes también con respecto a las temáticas que vayamos a trabajar adelante, ¿no? Muchas gracias por la atención.